Delante de tu presencia en esta hora dándote gracias, Dios. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz al tomar nuestro lugar. Y aquí estamos, Señor, bajo el poder de tu gracia y tu misericordia, para adorarte, para alabarte, Señor. Nos has bendecido por medio de la alabanza, Señor, y te hemos bendecido por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Y en esta hora, Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón. Y a medida que vayamos, Señor, leyendo tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que podamos dejar toda preocupación por un lado, podamos dejar todo pendiente y concentrarnos en tu palabra. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, porque buscando yo algo de información me encontré un estudio, hermanos, por medio del Christian Post, que está titulado "Un nuevo estudio revela que los estadounidenses están profundamente confundidos sobre el pecado". Los estadounidenses están profundamente confundidos acerca de lo que es el pecado. Dice que la encuesta tomó lugar, hermanos, en el año pasado y fue hecha por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona. El doctor Jorge Barna, hermanos, quien dirigió la investigación, describió los resultados listos como espiritualmente peligrosos. Espiritualmente peligrosos. Él continúa diciendo y dice esto: después de más de 4 décadas estudiando las creencias de los estadounidenses, estoy convencido de que pocos temas son más incomprendidos o más espiritualmente peligrosos que el pecado, dijo el doctor Barna. Los estadounidenses, a menudo admiten que el pecado existe, pero se niegan a tomarlo en serio, centrándose más en cómo les hace sentir culpables que en lo que el pecado hace en su relación con Dios. Eso es a decir que si vamos y pecamos allá afuera, nos pesa más un sentimiento, hermanos, quizás de remordimiento, que el pensar que aquello que nosotros hicimos quebró nuestra relación con Dios. Esto está muy interesante. Sigue diciendo: su mentalidad revela lo que más amamos, nosotros mismos, mientras ignoramos lo que más importa, nuestra condición ante y nuestra conexión humilde con Dios. Eso no importa. O sea, Dios pasa a pasar a un segundo plano en nuestra práctica, o cuando nosotros quebramos la ley de Dios. Lo menos que pensamos es si esto ofendió a Dios. La encuesta reveló 6 conceptos erróneos generalizados sobre el pecado que contradicen la enseñanza bíblica. La encuesta generó 6 puntos, 6 argumentos que contradicen contrariamente a lo que la Biblia dice. ¿Listos? Número 1. Muchos estadounidenses ya no creen que el pecado se origina en el corazón humano. De hecho, solo el 43% de los adultos aceptan que las acciones pecaminosas surgen de un corazón inherentemente roto o pecador. En cambio, la visión predominante, el 75%, es que las personas son básicamente ¿qué? Buenas de corazón. Número 2. La idea de las emociones a menudo tienen prioridad sobre la verdad. 6 de cada 10 adultos, el 61%, reconocen que el pecado provoca culpa, pero para muchos esos sentimientos de culpa se consideran más problemáticos que el propio pecado. Es como cuando decir, no me pesa haber pecado, me pesa que me agarraron en el pecado, ¿sí? El problema no es el pecado, el problema es de que me cacharon. En México tenemos un dicho que dice que vergüenza es robar y que te miren. ¿Sí? ¿Han escuchado ese dicho? Sí, vergüenza es robar y que te miren. Sí, o sea, no, la vergüenza no es robar, la vergüenza es que te agarren robando.
Eso es lo que la encuesta dice en el número 2. El 61% tiene un tipo de mentalidad de esa naturaleza, donde el pecado no pesa absolutamente nada en aquella relación espiritual, en aquella relación para con Dios. No, ese no es ningún problema. Lo que me pesa es que me hayas agarrado en ello. Número 3. El impacto del pecado se minimiza con frecuencia. No más del 56% de los encuestados creen que el pecado tiene un efecto duradero en la vida de una persona, lo que sugiere que muchos no ven el pecado como algo transformador o que cambie la vida. ¿Sí? No, es como una gripa. Al rato se me quita. ¿Sí? Sin darte cuenta que empieza a transformar tu vida. ¿Y empieza ¿qué? A sedarnos nuestros sentidos, hermanos. Como el etileno empieza a madurarnos en aquello y ya no lo sentimos. O nos puede llegar a pasar como la rana. La historia de la rana que la echaron viva en la caldera y le prendieron fuego y no se dio cuenta de que se estaba calentando, y cuando se dio cuenta ya estaba cocida. Quinto, la propia definición de pecado se está redefiniendo. Solo aproximadamente la mitad de los adultos, un 53%, reconocen el pecado como un acto intencional de maldad, mientras que otros lo redefinen en términos más subjetivos, que no. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. O sea, el pecado ya no existe, ahora le llamamos un error, ¿sí? O una equivocación. Entonces el pecado pasa a ser algo subjetivo. Le voy a dar un ejemplo de algo subjetivo. Por ejemplo, usted va a la corte y usted está mirando un caso en una corte de justicia y una persona es culpable o es acusada de haberle quitado la vida a alguien, ¿verdad? O sea, un crimen grande. Pero el abogado defensor le dice al juez de que el acto que aquella persona cometió es una causa de un trauma de esta persona cuando estaba pequeño. Y por eso tiene que ser exonerado aquella persona o mandada a un hospital, y el acto, el crimen tiene que ser ¿qué? Anulado, olvidado o con una sentencia extremadamente diferente a lo que verdaderamente debe de pasar. Entonces eso es algo subjetivo. El hecho o el pecado pasa a ser ¿qué? Algo subjetivo y no objetivo. Finalmente dice, millones de personas rechazan la idea de que el pecado sea un acto de rebelión personal contra Dios. Millones de personas rechazan eso. Le voy a leer algunas otras estadísticas de aquí, algunas otras notas. Dice, la investigación también reveló que una minoría muy pequeña, solo el 14%, mantiene una perspectiva bíblica sobre el pecado. Solo el 14%, hermanos. Aunque el 84% dice que el pecado existe, solo alrededor del 52% cree que todos pecan, y un gran número igual se identifica como pecadores. En la sociedad en la que nosotros vivimos, el pecado llega a desaparecer en ese peso divino en nosotros. Te voy a poner un ejemplo. En la cultura en la que nosotros vivimos se dice, si aquel lo hace, pues yo también lo hago. La sociedad en la que nosotros vivimos está muy preocupada y está, hermanos, gastando todos sus esfuerzos, toda su economía, todo lo que ellos son para hacernos, a nosotros creer, los cristianos, que el pecado es algo normal y que no tiene ninguna consecuencia con Dios. Les he comentado en ocasiones anteriores de que por eso en casa no quieren que yo vea películas con ellos, no quieren que mire una noticia, no quieren que platique con ellos, porque yo siempre hago ese sobreenfoque en aquella realidad de que la sociedad en la que nosotros vivimos quiere que tomemos, hermanos, aquellas cosas que son contrarias a Dios, que son una violación a la ley de Dios, como algo normal. Han hecho un trabajo extraordinario en eso. A tal grado que miramos a cristianos protestando en la calle. A tal grado que miramos cristianos abrazando la cultura en la que nosotros vivimos.
No lo voy a leer todas las estadísticas, pero sí quiero seguir compartiendo algo porque esto es muy relevante para lo que vamos a leer ahorita. Así es que aquí vamos a salir a las 5 de la tarde, mañana nadie trabaja, así es que ya pidieron todos sus días de vacaciones, así es que no hay ningún problema. La percepción de que todas las personas pecan es más débil entre la generación Z, la generación Z, con el 41%, y se fortalece entre las generaciones mayores. Casi la mitad de los milianistas, el 49%, poco más la mitad de la generación X, que es donde yo soy, creo, la X, el 53%, y más de la mitad de los baby boomers, el 57%. Están de acuerdo. Así es que entre más vieja es la generación, tienen un criterio más correcto de lo que es el pecado, pero entre más nueva es la generación, no hay ningún criterio formal acerca de lo que es el pecado, no hay ningún entendimiento de lo que es el pecado. Ahora, lo que este hombre dice en su opinión, escuchen lo que dice. Dice, Barna relacionó la confusión de diferencia en la predicación moderna, en la predicación moderna. La banca para la investigación en el año 2019 dice que muestra que apenas el 3% de los cristianos hacen alguna referencia al pecado, el 3% solo de los cristianos. Y luego miren lo que este hombre dice como a manera de comentario después de haber leído la encuesta. Esto tiene implicaciones preocupantes para la iglesia y para los individuos, explicó. Cuando una doctrina tan central rara vez se aborda, esto es decir, rara vez se habla en los púlpitos acerca del daño del pecado, de cómo destruye la vida del ser humano y de cómo ofende esto a Dios. Sigue él diciendo, hermanos, es probable que los creyentes carezcan de una comprensión clara de su condición ante Dios y la obra redentora de Cristo. ¡Wow! Con el tiempo, esta ausencia contribuye, listos, a la confusión sobre la verdad, la moralidad y la naturaleza de la salvación. Eso es obvio, hermanos. Eso es obvio. Empezamos a diluir el mensaje, empezamos a ocultar ciertas facetas, optamos por no presentarlas, por no enseñarlas, porque no queremos que la gente se ofenda. De esos videos cortos que salen, en cierta ocasión le preguntaron a MacArthur que si él no sentía algún pesar de ofender a la gente en la iglesia. Y MacArthur les dijo, no, pues eso es lo que me agrada a mí. Eso es lo que quiero hacer, ofenderlos. Él hizo un llamado, dice, a las iglesias y a los creyentes individuales para recuperar la perspectiva bíblica sobre el pecado y el arrepentimiento. La iglesia debe reclamar su mandato otorgado por Dios para mantener aparte de la cultura en su comprensión y respuesta al pecado. Porque cuando la iglesia refleja al mundo, pierde su poder y autoridad espiritual. Así es que nosotros podemos ver iglesias llenas y podemos ver iglesias vacías, donde esto llega a ser una realidad. Entonces, hermanos, las personas pierden todo eso, ¿sí? Se pierde esa verdad, ¿no? Esa realidad de que a Dios le ofende el pecado, esa realidad de que Dios está, ¿qué? Enojado, dice el Salmo, con el impío, ¿sí? De que Dios está enojado. Diciendo eso, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. La última vez que estuvimos hablando acerca de Mateo capítulo 18, hablábamos acerca de la humildad, ¿se acuerdan? Los discípulos estaban, hermanos, queriendo a ver quién era el más grande, quién iba a tomar el puesto a un lado del Señor. Estaban peleando esos puestos, miraron
habíamos hablado de que ellos tomaron la oportunidad. Ellos no se acordaron acerca de que Jesús les dijo que tenían poca fe. Ellos no se acordaron que Jesús les dijo que tenían falta de entendimiento, pero ellos sí se acordaron que Jesús reprendió a Pedro. ¿Se acuerdan? Y le dijo, cuando le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada, ¿qué? En el cielo, en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entonces ellos miraron, ¿no?, una oportunidad y dijeron, wow, pues Pedro ya no va a ser nuestro líder, ¿no? Y Jesús les empieza a hablar acerca de la humildad. ¿Se acuerdan? Aquella referencia de un niño, de cómo nosotros debemos de tener un corazón humilde, hermanos, para entrar al reino de Dios. Jesús no optó por hablar de la inocencia de los niños, ¿se acuerdan? No optó por hablar de tantas otras facetas que un niño representa, pero escogió específicamente la humildad de un niño. Y Jesús dice, si no es así, no van a entrar. Y el versículo 5, el Mateo 18, dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Se acuerdan? Eso cuando lo leemos en comentarios es un texto un poco difícil, pero yo les comentaba la semana antepasada, hermanos, de que Jesús estaba diciendo, ok, el que recibe a una persona que ha puesto su confianza en mí. Estaba hablando de pertenencia, de que le pertenecemos a Él. Está hablando Jesús de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca más perecerán. Entonces, en ese sentido de pertenencia y seguridad, Jesús dice, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. No estaba hablando del niño, lo estaba usando metafóricamente para hablar de los niños espirituales, de los hijos del reino. El versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Y que se le hundiese en lo profundo de la mar. En Levíticos capítulo 19, versículo 14, la escritura dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿No? Entonces en la ley había una advertencia de decir, ok, al ciego no le vas a poner un tropezadero, no le vas a poner una piedra. ¿Se imagina usted qué cruel sería mirar a un ciego caminar y ponerle un bote, no, ponerle un ladrillo o una piedra para que caiga y tropiece, hermanos? Eso es verdaderamente algo malo y perverso. Pero Jesús está hablando aquí de qué? Del tropiezo espiritual. Del tropiezo espiritual. Estos pequeños, ya hemos establecido que esos pequeños se refiere a quién? Aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo y le han aceptado o han creído en Él como su Señor y suficiente Salvador. Ellos son los pequeños. Pero ahí no queda, dice que, hermanos, que el que haga tropezar, cualquiera que haga tropezar, el tropiezo, eso es decir, hermanos, el que yo te cause a ti que tú peques, en ese formato sencillo. Y mientras que lo leemos aquí, eso no es nuevo en la escritura, no es nuevo. Nosotros lo miramos en el Edén, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 3, cuando Satanás, por medio de la serpiente, hace tropezar ¿a quién? A Eva. ¿Y Eva hace tropezar a quién? A Adán. Eva hizo tropezar a Adán, hermanos. Y el resultado de eso, muerte. El resultado de eso fue muerte, hermanos. También tenemos otro ejemplo en Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32 la historia aquí es un poco más, hermanos, aún, ¿cómo le diré? Más gráfica en ese sentido, porque Moisés está en el cerro hablando con Dios, hermanos. Ellos habían salido de Egipto, Dios los había sacado con poder y, hermanos, Moisés estaba hablando con el Señor en el cerro y abajo estaba el pueblo y estaba Aarón. Y, hermanos, el pueblo le dice a Aarón, no, Moisés ya no va a regresar. Ya no va a regresar él. Olvídate de Moisés. Haznos a nosotros un Dios. ¿Se acuerdan la historia? Y, hermanos, Aarón cedió a ello. Aarón hizo tropezar a la gente al ceder, hermanos.
Dijo, ok, tráigame todos los arcillos, todo el oro, hermanos, y lo fundió y les hizo ¿qué? Un becerro de oro. Y la historia es muy interesante porque Dios le dice a Moisés, baja porque este pueblo ya está haciendo lo que no debe. Entonces, hermanos, Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, yo les comentaba la semana antepasada algo de esto. En 1 Corintios capítulo 8 nos presenta un ejemplo de lo que podía hacer tropezar a un creyente nuevo en la fe. Eso lo puede leer usted en 1 Corintios capítulo 8. Le voy a leer lo que dice el versículo 7 en adelante. Escuche con cuidado, teniendo en mente lo que Jesús nos acaba de decir. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Estaba hablando de lo ofrecido a los ídolos, ¿ok? Está hablando de comer carne que había sido, hermanos, ofrecida en el mercado público. Esa era una costumbre. Eso era una costumbre en ese mundo grecorromano, en ese mundo politeísta, en ese mundo, hermanos, lleno de deidades. Acostumbraban a matar algo y, hermanos, sacrificaban el toro, sacrificaban el becerro y lo primero que hacían era dedicarlo. Eso lo miramos en los días de nosotros, nomás que no nos damos cuenta de eso. Pero entre usted a una tienda de orientales y lo primero que va a ver es ¿a quién? A Buda. Al entrar, ¿no se ha dado cuenta? Entra a un restaurante de orientales y lo primero que va a ver es a Buda, el señor así gordito, alguna vez se lo pintan muy bonito y le ponen una rondada y le ponen dinero. ¿No lo han visto eso? Si ellos dedican todo eso a ello. Cuando usted va a una tienda mexicana, lo primero que mira es la Virgen de Guadalupe. Mira a San Juan Bailón y a todo el ejército de ellos. Y les mira, hermanos, con altares. Y le mira la veladora y le mira usted también el dinero a ellos. Esa gente de esa tienda a la que usted y yo vamos, le dedica todo lo que ellos hacen a eso. Eso solamente para darles una idea de que esta práctica milenaria, hermanos, no es algo que desapareció, es algo que sigue en continuidad. Ahora, mis razones para no ir a algunas tiendas mexicanas no es esa, porque para mí eso no tiene absolutamente ningún poder. Entonces, Pablo les dice, pero no en todos hay este conocimiento. Está hablando acerca de la madurez espiritual, está hablando acerca de que tú has llegado al punto en tu fe donde entiendes de que aquello no afecta tu relación con Dios, porque no tiene absolutamente ningún poder. Pero Pablo, hermanos, está diciendo y hablando de aquel creyente nuevo que viene saliendo del paganismo, ya sea del lado judío o del lado pagano, hermanos, de cualquiera de las dos ramas. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificando a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, él establece y dice, hey, esto que una oración de fe que santificará todos los alimentos, como le dijo a Timoteo, porque nada es que de desecharse. Pero escuchen lo que dice, ¿ok? Escuchen lo que dice. Esto es a decir, tú tienes que tener cuidado en ese entorno de los hermanos, ¿sí? Si Dios te ha salvado y tú estás crecido en la fe, el trabajo es hacer crecer a aquella persona débil en la fe y levantarlo a un punto donde esta persona se encuentre en ese proceso de maduración, Pero mirad, dice el 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. O sea, hey, ya había parado, pero te mira a ti, pues dice, ok, pues eso es decir, pues si él no se cuida, sí, y para él no es malo, y a mí me habían dicho que para eso era malo, pues yo, si el que es más grande que yo en la fe no se cuida, ¿por qué he de cuidarme yo?
¿sí? El 11 dice, y por el conocimiento tuyo, ¿listos? Se perderá el hermano por quien Cristo murió. Por el conocimiento tuyo, ¿sí? Por tu madurez. Es lo que está diciendo. Porque tú entiendes que aquello no hace ningún mal, pero te pasas por alto al hermano pequeño en la fe. Y dices, como si él no existiera. ¿Has perdido qué? Has perdido la noción del entorno. Te has olvidado de tu hermano. El 12 dice, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo, listos, su débil conciencia, ¿contra qué? Contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Eso es lo mismo que estamos leyendo, Simplemente les estoy dando la aplicación del texto con la misma escritura. El versículo 13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Aquí está el meollo del asunto, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué lindo, Qué lindo tener un concepto de mi fe madura en ese sentido de cuidar y guardar, hermanos, absolutamente la persona que está a un lado mío. En Romanos capítulo 14 tenemos otro ejemplo. En Romanos capítulo 14, de hecho Romanos 14 empieza con la frase, recibamos al hermano, creo, en la fe. Se lo voy a leer rapidito. 14:1. Miren. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y empieza así, recíbelo en la fe. Pero recibe el débil en la fe, esto es un sinónimo de una persona pequeña en la fe, una persona que acaba de creer al Señor. Y el versículo 7, el versículo 13 en adelante, escuche lo que dice ahí en Romanos 14, escuche con cuidado. Así que dice, ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Qué lindo, No poner tropiezo. Hay que cuidar al hermano. Hay que cuidar al hermano. Yo sé y confío en el Señor, sigue diciendo en el versículo 14, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Pero por causa de la comida, tu hermano es contristado y no andas conforme, listos, al amor. Al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Exactamente lo mismo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 8. Algunas veces hemos pensado nosotros acerca en ese sentido de aplicación en el texto del Mateo con eso que acabamos de leer. Solamente esa es una muestra pequeña, porque ¿cómo podemos nosotros hacer tropezar a un hermano en la fe hoy en día? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Dice Jesús, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor se le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. ¿Qué tal el murmurar, hermanos, del hermano? ¿Qué tal el juzgar, el tener una actitud negativa? ¿Usted cree que esto pueda, hermano, hacer tropezar a un hermano y ponerlo en desánimo? ¿Qué tal el promover divisiones? Dentro de la iglesia esto se ha demostrado ser devastador completamente, devastador. Porque cuántos pequeños en la fe han desaparecido. ¿Qué tal la falsa enseñanza, hermanos?
que tiene como finalidad poner la fe en un Dios diferente al de la Biblia. Esto también es hacer tropezar al hermano en la fe. ¿Qué tal cuando el esposo le dice a la esposa que altere la información de los impuestos para recibir un mayor regreso de dinero o para no pagar tanto? Esto también es hacer tropezar al hermano, porque tu esposa es tu hermana en Cristo y tu esposo es tu hermano en Cristo. Cuando el esposo expone a la esposa a ver pornografía como una fuente de ayuda a la relación íntima, esto también es hacer tropezar al hermano. Cuando los hermanos se llevan de pleitos en la iglesia, esto también es hacer tropezar al hermano. Y la lista es grandísima, hermano. De hecho, Jesús dice, hermano, que es mejor que estés muerto. Ponte a pensar en eso, Let that sink in, dijo el gringo. Dice que se le amarre una piedra de molino, hermanos, en la cabeza y fuera arrojado al mar. Una piedra de molino, ¿sabe cuánto pesaba? Pesaba en español 800 kilos y en inglés 1763 libras. ¿Qué chance tendríamos con eso, hermanos? Lo único que Dios quiere hundir verdaderamente en el fondo del mar son nuestros pecados, hermanos. Eso dice Miqueas, capítulo 7, el versículo 18 en adelante. Oh, que Dios como el de nosotros, que perdona la iniquidad del remanente y no se acuerda más de nuestras rebeliones. Y dice que agarra nuestros pecados, los pone en una bolsa y los echa al fondo de la mar y nunca más, hermanos, se vuelve a acordar de ellos. Qué lindo eso, verdaderamente yo siempre les he dicho, yo miro a Dios en ese sentido personal como un ser misericordioso para mí, porque yo aquí sé que estoy por la pura misericordia de Dios. Así es que Dios no quiere que te pongas una piedra de molino, de burro, de asno, hermanos. No. El versículo 7 dice, hermanos, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La palabra ay es una exclamación, hermanos, multifacética en la Biblia que depende del contexto. Puede, hermanos, sugerir juicio, lamento, angustia, dolor, una advertencia. Aquí Jesús está hablando de una advertencia del juicio, una advertencia del juicio. Es de esperarse, hermanos, que del mundo vengan tropiezos, que no, porque ese es el mundo. En el mundo hay tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, hermanos. Solamente tienes que abrir la plataforma, cualquiera sea, y tú te vas a dar cuenta cuán tropezado se encuentra el mundo en el que nosotros vivimos. Tú miras, hermanos, por ejemplo, si la memoria no me falla, en Argentina se casaron dos personas que creen que son animales. Pónganse a pensar eso, hermanos. El mundo está pies para abajo, pies para arriba, como decimos por ahí. Pero a nosotros no debe de pasar eso, No. Primera de Corintios, creo capítulo 14, dice, hermanos, que cuando Pablo está hablando acerca de la exposición de la palabra de Dios, dice que debe ser para nuestra consolación, para nuestra edificación. Así es que ese no es un trabajo único del pastor, ese no es un trabajo único del líder de la iglesia, ese es un trabajo que a todos se nos es encomendado como hijos e hijas de Dios, hermanos. Es tu labor moral y espiritual edificar a tu hermano en la fe, mayormente aquel que tú sabes que es pequeño en la fe. Debes
debes de estimularlo al crecimiento. No solamente estimularlo al amor, pero estimularlo al crecimiento, a que su fe en aquella persona, cualquiera que ésta sea y en cualquier nivel que se encuentre, a crecer, hermanos. No a ser tropezadero. El versículo 8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. ¿Usted cree, hermanos, que Jesús tenía en mente que nosotros, si mirases algo que no deberías de ver, con el ojo izquierdo vayas a la cocina, agarres un cuchillo y te lo saques y lo tires? ¿Usted cree que Jesús tenía en mente, hermanos, que si tú tocabas algo que no deberías de tocar y sabes que es pecado delante de Dios, vayas a la cocina, agarres un machete y te cortes el brazo y lo tires? ¿Usted cree que Jesús estaba pensando que si usted ponía el pie en un lugar que Dios prohíbe, después fueras a la cocina, agarraras una sierra, te cortaras el pie y lo tiraras? No, hermanos, no. Nosotros sabemos que no, hermanos. Él no está enseñando que nos mutilemos nuestros miembros, hermanos. Aunque hubo un hombre, hubo un hombre, se lo voy a decir como nota de hubo un hombre que se llamaba Orígenes y él era de Alejandría y es uno de los padres de la iglesia, hermanos. Es conocido como uno de los padres de la iglesia. Este hombre llevó tanto, hermanos, su amor por Dios y su querer agradar a Dios a tal punto que cuando llegó acerca y leyó acerca de los eunucos, y hay unos que se hacen eunucos, hermanos, los eunucos en el tiempo de la Biblia y en el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, los capaban, ¿sí? Los mutilaban, les mutilaban sus genitales, ¿sí? Los ponían en harem de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces él, hermanos, él amaba tanto a Jesús que él quería ser un eunuco de Dios y fue y se mutiló sus genitales. No le recomiendo yo que haga algo así. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Jesús no está hablando de eso? Bueno, hermanos, porque Jesús ya lo había dicho en Mateo capítulo 15. Él está hablando, hermanos, acerca de que el problema de nosotros está dentro de nosotros. El problema tuyo y el problema mío está dentro de nosotros. Siempre me ha gustado mucho el texto. Yo creo que el texto de Santiago capítulo 1 versículo 12 al 14 deberíamos de memorizarlo absolutamente todos, ¿eh? No dice que uno que fue tentado sea tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia, dice. Sí. Al mirar el pecado lo piensas, lo maquinas. Y luego dice que cuando lo llevas a cabo pone la analogía de una mujer embarazada. Y luego dice que el pecado da luz. Y cuando da luz, ¿qué? ¡Pum! Muerte. El pecado nos promete a nosotros cosas muy buenas. Sí. Nos promete alegrías momentáneas, placeres momentáneos. Pero el trabajo del pecado en la vida de nosotros es matarnos, es apagar la mecha espiritual, es hacernos sentir desconectados de Dios completamente, hermanos. Entonces en Mateo capítulo 15, Jesús, hermanos, está censurando a los escribas y los fariseos porque ellos pasaron, los discípulos, hermanos, y tuvieron hambre. ¿Se acuerdan la historia esa? Y comieron. Y hermanos, ahí estaban los escribas y los fariseos, aquellas personas que sabían absolutamente todo el Antiguo Testamento, sabían la Torá, sabían el Talmud, sabían absolutamente todo lo concerniente a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y ellos sabían que antes de comer se tenían que lavar las manos. Y le dijeron a Jesús. Y hermanos, ¿se acuerdan? Jesús les dice: ustedes son una bola de hipócritas. Es una bola de hipócritas porque de labios me adoran, pero su corazón está muy lejos de mí. Así escribió de ustedes el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Y luego les dice en el versículo 18 del capítulo 15 de Mateo esas palabras. Por lo cual dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre.
Esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No lo contamina, porque dice que lo tiras en la letrina. Ahí mismo nos dice, más para arriba pues. Si lo lee usted y le interesa, lea el capítulo 15. Jesús le dice, no, eso no contamina. Dios hizo el cuerpo tan hermoso, hermanos. ¿A cuánto les ha pasado que se han contaminado con comida? ¿No? Cuando van a un restaurante o a lo mejor alguien lo invitó o algo, la comida le cayó mal al estómago, el estómago lo desecha inmediatamente. ¿Sí? Ese es el cuerpo que Dios hizo, un cuerpo perfecto. Entonces lo que Jesús está hablando aquí, hermanos, es el peligro del pecado. Es la consecuencia grave del pecado. Es hasta dónde el pecado nos puede llevar, hermanos, a nosotros. Nos puede llevar al infierno. Es la severidad del pecado, hermanos. Donde si nosotros no corregimos el camino, hermanos, el pecado nos va a llevar a la muerte y últimamente al infierno. En la encuesta que nosotros leímos, hermanos, al principio, los cristianos tienen una mirada muy baja de lo que es el pecado, muy baja, y de cómo esta afecta nuestra relación con Dios. A ellos no les importa. La encuesta atribuye eso a la predicación, hermanos. A una predicación diluida, rebajada, impura, con falta de claridad y objetividad. Barna relacionó, hermanos, leíamos temprano, la confusión con deficiencias en la predicación moderna. Hoy usted escucha predicadores modernos, verdaderamente, hermanos, es muy raro escuchar a una persona que dé una muestra clara, hermanos, donde la gente pueda entender lo que el pecado verdaderamente puede hacer en la vida de nosotros. Están evitando poner nuestra mente y nuestra conciencia en ese objeto que se llama pecado y que Dios lo odia, hermanos. Cuando él citó, hermanos, a la banca de investigación del 19, dice que solamente el 3% de los cristianos hace alguna referencia al pecado. Y leíamos, esto tiene implicaciones preocupantes para la iglesia y para los individuos. Se explicó, cuando una doctrina tan central rara vez se aborda, es probable que los creyentes carezcan de una comprensión clara de su condición ante Dios y la obra redentora de Cristo. ¿Tenemos nosotros una comprensión clara de lo que es el pecado, hermanos? ¿Tenemos un entendimiento claro de lo que eso es verdaderamente? Y de cómo Dios odia el pecado. Pues nos está pasando, hermanos, como a la rana. Con el tiempo, dice, esta ausencia atribuye a la confusión sobre la verdad y la moralidad y la naturaleza de la salvación. En última instancia, esta omisión flagrante desde el púlpito está dejando a los creyentes desinformados y sin preocupación cuando se trata de comprender el tema del pecado. Y claramente, hermanos, estamos viendo esa confusión en el informe de hoy, declara la encuesta. Barna explica al final y dice que esto debe de ser, sobre todos estos hallazgos, él recomienda e insiste que la iglesia tiene la oportunidad de proporcionar la claridad, ¿que no, hermanos? Porque dice, si no podemos ver el pecado, ¿cómo podemos comprender nuestra necesidad de un Salvador? Preguntó. ¿Eso no es cierto? Cuando yo recuerdo que cuando yo, hermanos, el Señor me alcanzó, yo me sentí extremadamente perdido. Yo les he comentado, hermanos, a algunos de ustedes que, y no quiero poner ningún tipo de información en su mente porque esa no es mi intención, hermanos, pero yo me hinco en el baño cuando yo me estoy bañando y dejo que el agua caiga y ahí estoy llorando delante de Dios mi pecado.
mi pecado, y le digo, ayúdame, Señor, a salir de esto. Y agarro el jabón, hermanos, y me tallo. De hecho, la última vez que lo hice fue este viernes. El problema de eso, hermanos, ahí les va, listos. El problema de eso es que nosotros llegamos a pensar que Jesús es el amigo de nosotros, que con Jesús no hay ningún problema. Jesús es el amigo complaciente y el Señor alcahueta, y con Él no hay ningún problema. Ese es el anciano al cual podemos hacer con Él lo que nosotros queremos. Ese es un problema grande, hermanos, aún en la vida de nosotros. Aún en la vida de nosotros es un problema gigante, hermanos. Los que estamos aquí y los que no están aquí. Quiero dejarte, hermanos, con una historia. Y quiero yo que pienses en esto mientras yo le doy lectura a la historia. Quiero que tú pienses en cómo, hermanos, el pecado había dejado de ser algo objetivo, hermanos, en la vida de los sacerdotes, y pasó a ser algo subjetivo, algo donde no importaba, donde nomás teníamos que cumplir, como nosotros cuando venimos a la iglesia y llegamos a pensar que nomás tenemos que venir a cumplir a la iglesia y que con eso nosotros estamos salvos y hemos puesto la marca para con Dios, y de ahí en fuera no tenemos que hacer absolutamente nada. No importa cómo vivamos, no importa lo que miremos, no importa cómo hablamos, y no importa ciertamente con quién nos relacionemos. Nuestros sentidos están adormecidos a la realidad de que el pecado ofende a Dios de una manera tan grande que Dios dice que Él está airado en contra del pecador. Eso de que Dios ama al pecador es mentira, hermanos. En ningún lado de la Biblia encontramos cosas semejantes. Abre tu Biblia conmigo en Malaquías, hermanos. Aquí vamos a terminar. En el capítulo número 1 del profeta Malaquías. El libro de Malaquías es muy hermoso, hermanos. Y mientras que la gente que vivía en el tiempo de Malaquías no tenía un propósito objetivo en saber qué era lo que le ofendía a Dios, Malaquías en su libro tiene un propósito objetivo, y eso es enseñarnos a nosotros, hermanos, que vivir una vida flácida y un evangelio diluido puede hacernos llegar a perder la sensibilidad de qué es lo que le ofende a Dios y qué es lo que no le ofende a Dios. Escuche lo que dice Malaquías. Voy a leer el versículo, capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Para aquellos que les gusta espiritualizar, el Nuevo Testamento dice que somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes, pueblo santo, pueblo escogido, sacerdotes del Dios Altísimo. ¿No dice eso el Nuevo Testamento? Eso lo dice Pedro, y lo dice Apocalipsis capítulo 5, creo. Y sigue diciendo el versículo 6: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En ese diálogo imaginario, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Se ofrecían pan inmundo y llegaban a pensar que la mesa de Dios era despreciable. En esa óptica divina, ¿algunas veces te has preguntado qué es lo que Dios piensa de ti cuando te mira? ¿Sí? ¿Se han preguntado? ¿Se han hecho esa pregunta? Es decir, ¿qué piensas tú, Señor, de mí? Dios les dice, ellos ofrecían pan inmundo y, hermanos, pensaban que la mesa de Dios era despreciable. Ahora nos va a decir cuándo, ¿ok? ¿Listos? El versículo 8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Esto es extremadamente interesante, hermanos, y no tenemos el tiempo de detenernos, pero voy a tratar de ser claro en esto. Ellos pensaban que aquello que estaban haciendo era agradable delante de Dios, sabiendo que era pecado y que no deberían de hacerlo. Pero habían llegado, hermanos, habían llegado en su vida religiosa en un punto de llegar a pensar que Dios no habría de censurarlos. No habría de censurarlos. A tal punto que le dice, a ver, llévale eso al príncipe, eso es a los gobernantes, llévaselo. A ver, usted llegue tarde a una cita con el presidente de los Estados Unidos, o con el presidente de Cuba, o con el presidente de México, llegue tarde. Si lo cita y le dice, ok, quiero verte, te voy a invitar a comer, a ver, vaya, llegue tarde. Pero a la iglesia, no lo hacemos con ellos, no lo hacemos con la gente, no lo hacemos con los príncipes, pero con Dios no nos importa. ¿Por qué habríamos de darle la miseria, lo mínimo, lo que no nos cuesta? No, amados. Jesús dice que debemos tener, hermanos, una mirada clara de lo que es el pecado. Jesús dice que debemos de cuidar, hermanos, cuidar a los hermanos en la fe. En este caso, seríamos todos nosotros. Yo te tengo que cuidar a ti, tú me tienes que cuidar a mí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de comportamiento, en el sentido de práctica, en el sentido de actitud, en el sentido de pensamiento, en cualquier tipo de áreas que conlleve vivir mi vida cristiana. Tenemos que cuidarnos unos a otros para edificar. No ponernos tropiezo, No pensar que porque yo sé más que tú sabes más que yo, o tú eres más maduro que yo, o yo soy más maduro que tú, y voy a enseñarte el poder de mi libertad en Cristo. Y al hacerlo, te voy a arrastrar. Ahora, ¿cuál es el remedio de todo esto? Nosotros escuchamos mucho acerca de la mortificación del pecado y eso se lee mucho en los ambientes hoy en día, que es la mortificación del pecado y que eso es, wow, la mortificación del pecado, la raíz etimológica de eso es cuando, por ejemplo, cuando Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13, hacer morir pues los deseos de la carne, sí, morir. Esa palabra, su raíz etimológica es mortificación. Cuando Pablo dice en Colosenses capítulo 3, hacer morir esto en la vida de vosotros, la raíz etimológica es mortificación. La palabra mortificación quiere decir morir, ¿sí? Morir, pero no debemos de detenernos en hacer aquellas cosas morir en nosotros, pero debemos caminar, ¿qué? Hacia adelante en ese proceso de santificación, en ese proceso de santificación. Nosotros usamos la palabra mortificación hoy en día en ese contexto de que algo me preocupa. Estoy mortificado porque no he pagado la renta. Estoy mortificado porque tengo una cita con el manager mío y no sé qué me va a decir. Estoy mortificado porque las cosas no están saliendo bien. Y hablamos de la mortificación en ese sentido. Pero en el sentido de pecado, en el sentido de la Biblia, tenemos que hacer morir aquellas cosas. Hacerlas morir. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Wow, el primer paso es el arrepentimiento. En 1 Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, hey, si alguno dice que ¿qué? Que no tenemos pecado, hace a Dios ¿qué? Mentiroso, ¿sí? Hace a Dios mentiroso. Y empieza a hablar. Pero el versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos, y la sangre de Jesús ¿qué? Nos limpia de toda maldad. De toda maldad. Así es que, hermanos, yo tengo mucho de qué arrepentirme. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo sí. Así es que, teniendo eso en mente, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque Jesús dice que es preferible estar muerto, estar muerto. ¿Por qué? Porque eso puede llevarnos al infierno. Al infierno. En el mundo es imposible, dice, evitar eso. Es imposible evitarlo, pero dentro de nosotros es posible evitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote gracias
por tu palabra, por tu amor para con nosotros. Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a entender y saber que el pecado no solamente, Señor, nos puede arrastrar a nosotros a la muerte, pero puede afectar, Señor, el entorno en el que nosotros vivimos. Señor, perdóname, Dios mío. Perdona mis pecados, Señor. Mis pecados de omisión, mis pecados ocultos. Perdona mis pecados voluntarios. Perdóname, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice tu palabra, Señor, que si allá anduviéramos errantes, de allá donde anduviéramos y te clamáramos a ti, dice que tú nos vas a oír, Señor. Es mi oración en esta tarde, que tú inclines tu oído y que tú extiendas tu brazo, Señor, y tú nos auxilies y nos ayudes a vivir, oh Dios, para ti, y vivir, Señor, para agradar, Señor, a nuestros hermanos en ese sentido de edificación, de crecimiento espiritual, de amor para contigo, de obediencia para contigo, de santificación. Ayúdanos, Señor. Te pedimos estas cosas creyendo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien nosotros en este lugar damos toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Y la iglesia dice, amén.